Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a La Brújula aquí en la Luna. Buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Muy bien. Bueno, aquí día tan estamos. bonito. Buenos días a nuestro operador, que hoy es Héctor Didío, Hoy Beto no viene, así que hoy el operador es Héctor Didío, que es el que hace posible que esto salga al aire con claridad estupenda, Y bueno, aquí tenemos un lunes 5 de agosto, son las 12 horas, 2 minutos, y una temperatura, según nos indica aquí la computadora, 14 grados. Cuando nos vayamos a las 2 de la tarde va a estar cerca de 18 grados. Qué lindo, ¿no? Realmente un día precioso, luminosidad perfecta, visibilidad, todo lo que usted quiera ver, hasta donde le llegue la vista podrá verlo, y si tiene unos largavistas y se sube a una altura suficiente podrá ver, no sé, hasta Uruguay podrá ver, porque el día está espléndido, Bueno, aquí en el Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, República Argentina, saliendo al aire, pero también por un montón de gente que nos escucha por las aplicaciones de los teléfonos, otros que nos escuchan por internet y otros que nos escuchan en Corrientes y Chaco a través de Radio Fénix 92.1 MHz. Allí está nuestra amiga Mónica Colunga, a quien le mandamos un beso. Y también nos escuchan allí en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, Mendoza, Radio La Paquita, FM 88.9. Y un abrazo para Gustavo Figini y Elvio Ya Danza. Qué linda canción esta que hemos elegido. Me gusta cuando dice Daniel que empieza a distribuir las tareas. Entonces le dice: tú enciende el sol, tú tiñe el mar, y tú descorre el velo que oscurece el cielo. Y tú ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana, y tú conmigo a cantar la mañana. Es preciosa, es una canción divina de Don Manuel Serrat, un maestro, como los tenemos también aquí en América con grandes cantautores, que le vamos a dar más espacios en el futuro, como un tipo como Silvio Rodríguez, por ejemplo, que es realmente uno de los grandes cantautores de nuestra América, y tantos otros que muestran la riqueza espectacular que tenemos en nuestro continente. Bueno, estamos ya en un lunes previo a las PASO. Este domingo 11 de agosto vamos a lo que muchos llaman la enorme gran encuesta. Es una encuesta que cuesta algo así como 5.000 millones de pesos. Es muy cara. Bueno, pero el problema no es la ley, que es de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El problema es la trampa, como El siempre. problema es que echa la ley en la Argentina, echa la trampa, y nadie va a primarias. Entonces, todas las fórmulas ya están electas, y lo único que puede ocurrir es que algunos pasen el 1,5% y otros no pasen ese 1,5%, y entonces algunos queden en el camino. Y después, lo otro importante que sí vamos a saber, muy pero muy importante, es cuál va a ser el resultado de esta elección. Es decir, prácticamente nosotros, viste como en las carreras de coches, que hay una preclasificación. Bueno, claro. En esta preclasificación vamos a saber quién sale primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Vamos a ver si entran más de 5, hay como 10 fórmulas, pero no creo que entre. Todavía alguno puede chocar en la carrera. Y algunos pueden chocar. Tengo la impresión de que van a entrar los Fernández, Macri, Labaña, después puede ser del Caño, o puede ser José Luis Esper. No sé si alguien más logrará superar. Ojalá pudieran superar el 1,5 todos, pero no va a ser fácil que todos puedan superar este 1,5. Bueno, así que digamos que hasta el sábado hubo encuestas y es la última información que tenemos. Después el lunes de la semana que viene veremos si esas encuestas están en lo cierto o no. Básicamente las encuestas, Daniel, están marcando una ventaja para la fórmula Fernández. Sí. Por ejemplo, CELAC, que es la única consultora que hizo encuestas presenciales, es decir, que no solo utilizó el teléfono, sino que hizo encuestas presenciales, le está dando a Alberto Fernández, Cristina Fernández,
un 42,5% de los votos, y Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, 33,5%. Esto es una diferencia abismal. Es la única que marca semejante nivel de diferencia, porque virtualmente, si este fuera el resultado... Tan cerca de ganar en primera vuelta. Ya la elección estaría resuelta. Uh-huh. Si ese fuera el resultado, la elección ya estaría resuelta, porque en ese caso, directamente Alberto Fernández se pronunciará el domingo 11 de agosto a la noche como presidente de los argentinos. Si este fuera el resultado, lógicamente, después hay que ver qué dice la realidad. En tercer lugar se encuentra Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey con el 8,5%, para la misma encuestadora, CELAC. Nicolás del Caño y Romina del Pla, que la tuvimos por estos micrófonos, con el 3,8%, y José Luis Esper, Luis Rosales, con el 2,6%. Esta es una, pero después hay otras. Por ejemplo, 3.0 marca también una diferencia importante, porque para Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner marca un 43,6% contra un 36% de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Quiero decir, 43,6% también te estaría diciendo que ahí virtualmente está resuelta la elección, porque está a 1.4 apenas, un puñadito de votos más que sumen, y ya llega al 45%, con lo cual, y la diferencia es tan grande que no sé qué podría ocurrir para que no ganara la fórmula de acuerdo a esta encuesta, que es de 3.0. Tercero vuelve a aparecer Labaña con Urtubey con el 6,5%, vuelve a aparecer Del Caño con Del Pla con el 2,5% y Esper con el 2,1%. Es decir, en estas encuestas entran 5 fórmulas, las demás quedan por debajo del 1,5%. Es cierto que quizás en esta votación de las primarias es donde la polarización se expresa con menor fuerza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque sabemos que no es una elección vinculante desde el punto de vista, es simplemente una interna, ¿no? Así es, pero vos fíjate que vamos a dar un par más de las... hay muchos conocidos, pero por ejemplo Management and Fit está diciendo que el Frente de Todos consigue un 41,2% y Juntos por el Cambio un 39,2%. Consenso Federal el 10,8%, Despertar el 3,6% y la izquierda un 2%. Quiere decir que Management and Fit tiene también un mapa donde el Frente de Todos está arriba, pero por muy poquita diferencia, apenas 2 puntos, le da más a Consenso Federal, donde la mayor parte de los votos estarían yendo a Juntos por el Cambio, a Despertar más que a la izquierda. Es decir, nosotros podemos sospechar de todas las encuestas. Estos son los números, pero todas están coincidiendo en que hay un poquitito más para Fernández. Por ejemplo, hay otra consultora de Hilario Moreno que le da el 43,7% a Alberto Fernández y Cristina contra el 38,1% de Mauricio Macri Pichetto. Esto estaría implicando 43,7%, está prácticamente a 1.3% de ganar en primera vuelta. Quiere decir que la resolución de la elección estaría terminada. Sin embargo, Ricardo Rubier, quizás con otra metodología, también le da a Alberto Fernández un 39% frente a un 34% de Mauricio Macri, parecido a lo que ocurrió en las primarias del 2015, con lo cual genera la expectativa de que Macri pueda revertir la situación, mientras que en las otras encuestas no hay posibilidad prácticamente de que pueda revertir la distancia. Y Aragón, que plantea para Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner un 41,6% frente a un 36,1%. Esto da una buena diferencia, porque da 5,5 puntos a favor del Frente para la Victoria, que le costaría mucho remontar. Le siguen Labaña con el 8,3%, José Luis Esper con el 5,7% y Nicolás del Caño con el 3,2%. Bueno, más o menos hay
en las encuestas una cierta coherencia, si ustedes quieren, porque la ubicación, salvo entre el cuarto y el quinto, los tres primeros siempre dan igual en las encuestas. Vamos a ver después qué dice. Es probable que el tercero y el cuarto se diluyan. No creo el voto del FIT, que es un voto muy consistente, pero el voto de Lavagna y el voto de Esper puede tener una caída después del... Yo no me arriesgaría a decir que hay voto consistente. La gente cambia de opinión o utiliza su opinión para actuar, qué sé yo, conforme lo que cada uno cree. Sí. Nosotros en este programa dijimos algo que, Daniel, que después tuve eco de lo que dijimos. Dijimos dos cosas. Dijimos, a diferencia de lo que vulgarmente se dice que el pueblo nunca se equivoca, nosotros decimos, siempre nos equivocamos como pueblo. ¿Por qué? Porque decimos, como no votamos dioses, si votáramos dioses no nos equivocaríamos, pero como votamos seres humanos, mujeres y hombres, con luces y sombras, con grandeces y pequeñeces, bueno, nos equivocamos. Entonces, una de las cosas que dijimos, lo que podemos hacer es no perpetuar el error, para lo cual no votemos a quienes se quieren perpetuar en el poder. Y bueno, es una fórmula. No votar a quien se quiere perpetuar en el poder. Hacer siempre eso. Y la otra cosa que dijimos, que también de la cual tuve eco, es no le diga a los encuestadores lo que va a votar. Dígale una cosa distinta. Porque si no, terminamos en una democracia por encuestas, donde entran y salen los actores conforme lo que dicen las encuestas. Las encuestas luego son mediatizadas por los grandes medios de comunicación, y entonces tenemos los actores que juegan y los que no juegan, simplemente porque el poder de los grandes medios de comunicación imponen quiénes van a ganar y quiénes van a perder. Claro, porque ¿para qué sirven las encuestas? Entonces hay que mentirle a las encuestas. Bueno, estas dos cosas tuvieron eco, así que por eso las repito. Bueno, vamos a tener mañana un programa bárbaro, mientras esperamos a nuestra amiga Graciela Dubrés, que está llegando hoy y con la cual vamos a hablar un montón de temas de sumo interés. Mañana lo vamos a tener aquí a Claudio Lozano, Daniel. Lo vamos a tener acá en la radio, con lo cual vamos a hablar durante 2 horas sobre un montón de cosas. Entre otras, sobre el libro que acaba de escribir, Deuda Ilegítima, donde hace una enorme recopilación de todo lo que tiene que ver con la deuda en la Argentina. Cosa que vamos a hablar mañana con Claudio con muchísima extensión. Pero también vamos a tener mañana a un analista de política internacional muy reconocido, muy capaz, muy informado, que es Eduardo Bior, sobre el cual vamos a hablar sobre esta crisis profunda que vive el Mercosur. Y vamos a volver a hablar con la doctora Paula Alvarado, porque ella es la abogada patrocinante de los hermanos Pílaga de Formosa, pueblo originario, que apeló el fallo, que nosotros habíamos visto como un fallo histórico, pero fue apelado porque quieren reconocimiento de tierras, quieren que eso sea concebido como un genocidio, aquello que ocurrió, por eso no ha prescripto, y tienen más reivindicaciones para hacer. Es decir, han apelado el fallo, no porque el fallo del juez haya sido un fallo malo, el fallo fue bueno, pero piden más, y bueno, muy interesante para poder conversarlo, porque es en gran medida la situación de otros pueblos originarios que han sido maltratados, en algunos casos masacrados, muchas veces demonizados, simplemente por haber estado en territorios antes de que se constituya la nación argentina. Y la Argentina se constituye con todos. Y el hecho de que estén reclamando tierras que nosotros decimos son parte constitutiva de la República Argentina, lo pueden hacer y esto se puede resolver como se resolvió en San Luis, donde tienen sus tierras, los huerpes y otras comunidades, y donde podemos entre todos crear condiciones ¿para qué? Para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, alguien había dicho. Bueno, hoy además de Graciela, con la cual vamos a estar, esto es mañana, o sea, mañana vamos a tener a Claudio Lozano, a Eduardo Bior
y a Paula Alvarado. Y hoy, además de Graciela Dubrez, vamos a estar hablando con Ricardo Lasca. ¿Por qué? Y bueno, somos uno de los pocos programas que sigue el tema de los peajes, ¿eh? Y como apareció una foto de Ricardo Lasca con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, le vamos a preguntar por esa foto. Y le voy a preguntar algo, Daniel, con un poco de sentido. Le voy a preguntar lo siguiente. Nosotros cuando éramos pibes, yo no sé si los chicos ven hoy, veíamos películas de cowboys. Entonces, los viajeros se iban en caravana hacia el oeste de los Estados Unidos, ¿no? Un poco a colonizar el oeste. Y allí se encontraban con bandas de ladrones. ¿Te acordás que los ladrones tenían, con un pañuelo se tapaban de la nariz para abajo, de manera de no, con el sombrero, de manera de no ser reconocidos? Y los ladrones asaltaban a las caravanas, ¿sí? Entonces, en algunos casos, las caravanas también tenían gente armada y terminaban a los tiros. En otros casos, los ladrones lograban su cometido, que era asaltar la caravana. La pregunta es, si a los ladrones les hubieran dado unas cabinas de peaje, ¿no se hubiera resuelto esta situación? Si acá en la Argentina a los ladrones les damos unas cabinas de peaje y ya los tipos te paran, lógicamente, y te roban en cada cabina de peaje, pero ya vos más o menos sabés cómo es el robo. Yo hice un cálculo que le vamos a preguntar también a Ricardo Lasca, que si nosotros saliendo de Aedo vamos a Capital, lógicamente en horario de trabajo, vamos a tener que pagar 65 pesos en Aedo al entrar al peaje y 85 pesos en la 25 de mayo. Esto da 150 pesos, que por 2 son 300 pesos de peaje que pagas por día. Si vas 20 días al mes, son 6.000 pesos. Y si vas todos los meses del año, son 72.000 pesos. Es difícil robarle a una persona 72.000 pesos, pero el peajero logra. Entonces, ¿por qué no le damos a los ladrones cabinas de peaje y resolvemos el problema de la violencia en la Argentina? Bueno, Bueno, a preguntar. Está también, vamos a aprovechar para preguntarle sobre la denuncia de Julieta Lucía Ripoll, que salió una extensa nota en página 12. Bueno, y sabés que está reunido en este momento con ella. Ajá. Por eso vamos a esperar a ver en qué horario nos podemos comunicar con Ricardo Lasca, porque justamente salió una nota muy extensa, donde efectivamente es la exdirectora de Jurídicos de Vialidad Nacional, Julieta Lucila Ripoli. Es un escándalo absoluto, pero bueno, le vamos a preguntar bien, porque Ricardo dice, no politicemos este tema. Pero la corrupción, Macri, es muy grande. Como grande fue la corrupción de los gobiernos anteriores. Sí, sí. Acá nosotros estamos afuera de esta elección en gran medida, pero porque siempre somos gente de la política y siempre hemos ido a elecciones, estamos en gran medida, pero no es para callarnos la boca acerca de la corrupción, ni de los gobiernos anteriores ni de este gobierno. Yo sé que hay muchos amigos que, claro, cuando vos decís, entre los que van a votar a los del gobierno anterior y los que van a votar a este gobierno está el 80 y pico % de la gente, entonces nosotros nos ponemos mal con el 80 y pico %. ¿Quién nos escucha? No es así. La verdad es la verdad y punto. El gobierno anterior tuvo una enorme cantidad de actos de corrupción. Por más que digan que Clarín los potenciaba, los multiplicaba y los repetía 1000 veces, es cierto. Clarín hacía eso y lo sigue haciendo. Clarín nos sigue informando sobre hechos de corrupción que pasaron hace 10, 12 años atrás, como si fueran del día de hoy. Es cierto, pero los hechos existieron. Y también es cierto que no informa de los que están pasando en este momento. Ahora, Clarín no te informa de todos los hechos de corrupción que pasan durante este gobierno. Es cierto. Porque yo ayer empecé a escuchar a la Nata y decía, pero la Nata habrá hecho un contrato con la Secretaría de Propaganda de este gobierno, porque prácticamente se ha transformado en un secretario de propaganda del gobierno. Es una pena, porque el periodismo tiene que ser crítico. Entonces el periodismo tiene que
estar buscando, si vos querés el pelo en el huevo, lo pone a consideración de la población. La población, en definitiva, es la que va a tomar la resolución. Acá no estamos hablando de purezas absolutas, de purezas extremas, pero estamos hablando de comportamientos éticos compatibles con una Argentina socialmente decadente, con una Argentina que tiene a 1 de cada 2 niños en la pobreza, a 1 de cada 2 adolescentes en la pobreza, a más de 1 de cada 3 argentinos en la pobreza, donde aumenta la exclusión, la marginalidad, donde la posibilidad de alquilar cada día se hace más difícil, donde cierran las pymes, los pequeños comercios. En ese contexto, mucho más la moralidad pública debe extremarse. Así que miren, vamos a tener hermosos programas y vamos a estar hablando de un montón de cosas con nuestros invitados en la última semana previa a esta elección del día 11 de agosto. Dicho lo anterior, no voy a dar el nombre para que no quede, pero una amiga me pide opinión sobre algunas cosas que se dicen por personas aparentemente preocupadas, ¿no?, por la libertad y las instituciones y los derechos humanos en América Latina. Que perfectamente puede haber gente muy honesta que esté preocupado por la libertad, los derechos humanos y las instituciones en América Latina. Perfecto. Pero hay muchos que son instituciones pagas por los Estados Unidos para que digan lo que los Estados Unidos y los intereses de los Estados Unidos quieren que digan. Entonces tenés un problema. No le voy a poder decir todo lo que tengo preparado a la amiga que me hizo esta pregunta, pero algo me gustaría decir, ¿no? En principio me gustaría decir que nuestra aspiración como argentinos, como americanos, como seres humanos que habitamos el mismo planeta, nos gustaría que sea de amistad con todos los países del mundo, con todos los pueblos, que va de suyo, que es más fácil, y también con todos los gobiernos del mundo. Esta es la aspiración primaria, si ustedes quieren, infantil, con la cual abordar el tema. Es decir, nosotros queremos ser amigos de todos en el mundo. Ahora, y entonces, ¿por qué Masitelli, y podríamos incorporarlo de Abrantes también en la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la inquina que ustedes tienen con los Estados Unidos de Norteamérica, que son un país grande? No tenemos ninguna inquina. El problema es que ellos no se sienten iguales que nosotros. Y para nosotros esa es una precondición. Usted puede venir de un país chiquitito, como puede ser El Salvador, o puede venir de un país muy grande, como puede ser Rusia. Usted puede venir de un país económicamente hecho trizas como Haití, o un país poderosísimo como Estados Unidos. Pero como seres humanos somos todos iguales. Provengamos de donde provengamos, somos iguales. Un problema que tienen los Estados Unidos es que ese pueblo se ha visto a sí mismo como el pueblo elegido. Y con ese tema del pueblo elegido se han sentido con derecho de intervenir en cualquier lugar del mundo. Es decir, y muy particularmente en América Latina. Entonces, Estados Unidos tiene 800 bases en el planeta. Cuando me preguntaban por esta cosa de Venezuela, hasta donde yo sé, Venezuela no tiene ninguna base. Entonces, ¿por quién me preocupo más? ¿Por quien tiene 800 bases o por quien no tiene ninguna base? Pero hay más. Estados Unidos tiene un gasto militar de 649.000 millones de dólares, que es el 36% del gasto total. China
de 250.000 millones de dólares, que es el 14%. Entre los dos tienen la mitad de todo el gasto global. Después le sigue Arabia Saudita, India, Francia, Rusia, con más de 60.000 millones de dólares. Quiero decirles que Venezuela ni aparece en la lista de lo poquito que gasta, aunque es mucho, porque es un país con una economía más pequeña. Pero si Estados Unidos gasta 649.000 millones de dólares, hay que preguntarse por qué gasta tanto dinero. Si gasta más de un tercio de todo lo que gasta el planeta Tierra, casi la mitad. ¿Por qué? Y uno puede decir, bueno, porque están desarmados. No. Son la potencia que tiene la mayor cantidad y la mejor calidad de armas en el planeta Tierra. Bueno, porque se han puesto viejos los elementos que tienen. No, son los más modernos, y lo que va a comprar el Estado norteamericano, porque esto es el presupuesto de los Estados Unidos, son armas más modernas respecto de sus propias armas modernas. Y uno se pregunta, ¿y si el año pasado construyeron 300 aviones, y el año anterior 300 aviones, y el año anterior 300 aviones? Este año van a volver a construir, sí, van a volver a construir 300. ¿Y cuántos aviones van a tener de guerra de última generación? ¿Y cuántos helicópteros van a tener? Entonces, ellos dicen que el incremento del gasto militar responde a una estrategia de disuasión. ¿A quién quieren disuadir? ¿Qué? ¿Acaso Guatemala amenaza con invadir a Estados Unidos? ¿Con gente pobre que va caminando? ¿Quién amenaza a Estados Unidos? ¿Quién se animaría? ¿Quién estaría tan loco para amenazar a Estados Unidos? Nadie. Gastan porque son una maquinaria de guerra. Por eso gastan. Gastan porque hay allí una industria de guerra que sostiene la economía. Y gastan porque se sienten el pueblo elegido que tienen que imponerle al resto del mundo sus principios, sus valores y sus mercancías. Entonces, los tipos han terminado con el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias. Rusia le respondió de la misma manera, con lo cual las limitaciones en el tema de la carrera nuclear, ya no solo armamentista, sino nuclear, esas limitaciones las damos por terminadas. Y hay otros tratados, básicamente nucleares, entre Rusia y Estados Unidos, que terminan en el 2021 y que las dos potencias parecen dar por concluidos. Quiere decir que se sienten liberados de seguir esta carrera armamentista a toda velocidad. Lo que pasa es que antes era la Unión Soviética y Estados Unidos, y ahora se metió un actor que supera con holgura la inversión de Rusia, prácticamente cuadruplica la inversión de Rusia, que es China. Pensemos que Rusia invierte tan solo el 9% de lo que invierte Estados Unidos, pero China invierte poco menos de la mitad. Es decir, China ya invierte en proporciones gigantescas en la modernización de su aparato de guerra. Entonces, no es que nosotros tenemos problemas con los Estados Unidos, es que Estados Unidos no quiere tener una relación sensata con nosotros. Simplemente les voy a decir que yo podría dar una lista interminable de intervenciones militares y diplomáticas de los Estados Unidos en todo el mundo. Interminable. No es para la radio. Evidentemente no es para la radio. Pero sí les quiero decir que Estados Unidos tiene una injerencia tal que ya lo tomamos con naturalidad. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, no hace 100 años atrás, hace 4 días, vino el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, que es un millonario norteamericano, amigo de Donald Trump, se reunió con Mauricio Macri, allí en Olivos,
también con la plana mayor del macrismo, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, le transmitió a Mauricio Macri el apoyo total de Donald Reagan. Y esto salió en los medios de comunicación. De Donald Trump. Y esto salió en los medios de comunicación. Y acá a nadie le pareció una intromisión en los asuntos internos de la Argentina. Sabemos todos que Donald Trump apoya a Mauricio Macri, que es amigo de Mauricio Macri, que es el que facilitó el crédito del Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares, papel pintado, digámoslo, es papel que imprime la Reserva Federal de los Estados Unidos y que con ese papel domina el mundo. Lógicamente que hay muchos que ya no se quieren dejar dominar. Pero el problema que tenemos con los Estados Unidos, un poco, para ir cerrando, porque a nuestra amiga no le puedo dar la cantidad enorme de números que he recolectado en apenas un rato, sí me interesaría leerles unas pequeñas palabras de una larga nota de Leonardo Boff, el teólogo brasileño, que tiene que ver con esta pretensión de hegemonía de los Estados Unidos, es decir, de dominio. Yo con mi amigo Daniel de Abrantes, que tengo amistad de hace ya más de 40 años, tenemos una relación de igualdad, no hay una relación de dominio. Y yo supongo que todas las amistades tienen que ver con esa relación de igualdad. Si nosotros queremos ser amigos de los Estados Unidos, lo queremos hacer en una relación de igualdad, no que Estados Unidos nos hegemonice, porque por algo hemos declarado nuestra independencia de España y de toda potencia extranjera. Dice Leonardo Boff lo siguiente: en su discurso programático a la Nación del 17 de septiembre del 2002, recordemos que se cumplía un año del atentado a las Torres Gemelas, Bush resucitó el poder absolutista e imperial. Palabras de Bush: lo que cuenta es lo que nosotros queremos. Y declaró la guerra preventiva como instrumento de orden en el mundo. O sea, disciplinar. O sea que yo podría matar preventivamente al vecino de enfrente, porque supuestamente dentro de 5 o 6 días él me querría matar a mí. Y eso me daría derecho a anteponerme preventivamente por una suposición mía. Este es un derecho increíble que se toma el señor Bush, pero que es parte de la conciencia de la ideología dominante en los Estados Unidos. Sigo con la nota. 3 valores quiere mundializar Bush: la libertad, la democracia y el libre comercio. Valores preciosos, pero distorsionados por la visión capitalista, dice Leonardo Boff. La libertad es la independencia individual sin vinculación social. Significa ganar dinero y acumular, cuanto más mejor, sin ningún escrúpulo. La democracia es representativa y formal, y solo funciona en la política, no en la economía, ni en la escuela, ni en la vida como un valor universal. El libre comercio es libre para los más fuertes, que imponen su lógica de pura competición sin nada de cooperación. El sueño americano al estilo Bush consiste en transformar el globo en un inmenso mercado común, donde todo se convierta en mercancía, el capital material, bienes, y el capital simbólico, valores, y donde todo sea racionalmente administrable, también el afecto, la imagen y la muerte. Lo último que leo de Leonardo Boff. El imperialismo occidental es nuestra enfermedad, porque continuamos pensando que somos los mejores. Sin embargo, aunque con dificultad, también hemos creado un antídoto, que es la autocrítica. Démonos cuenta del mal que hemos hecho a los pueblos y a nosotros mismos. A fin de cuentas, somos una cultura y una religión más, una entre otras.
la curación se consigue mediante el diálogo incansable, la apertura a los otros y el intercambio que nos enriquece y nos hace humildes. Palabras sabias de este teólogo brasileño. Entonces el tema es que ellos hablan de Venezuela para apropiarse del petróleo y nosotros hablamos de Venezuela desde el humanismo. Entonces nosotros queremos para Venezuela una solución pacífica al conflicto que tiene, una solución democrática, si es necesario que se adelanten las elecciones, y una solución básicamente latinoamericana, sin la injerencia de los Estados Unidos, que están amenazantes con invadir Venezuela. Es decir, con la excusa de que en Venezuela hay violación a los derechos humanos, ellos van a violentar los derechos humanos por 10 o por 100, como lo hicieron en Irak. Y tampoco se hacen cargo de que ellos tienen una cuota parte de responsabilidad en la violación de los derechos humanos en América Latina, solo que si el gobierno está con ellos, como en Colombia, donde la cantidad de muertes es infinitamente superior a la de Venezuela, si estás con ellos, no hay problema. Pero si estás en contra de ellos, entonces ahí tienen problemas. Estos son los Estados Unidos con los que tenemos que lidiar. Y como en algún momento ha dicho Simón Bolívar, ¿no? Parecen estar hechos, ¿no?, para doblegarnos, en nombre de la libertad, es decir, someternos. Hay un concepto y explotarnos en nombre de la libertad, que los incomoda mucho y que es un concepto que se ha universalizado a partir de la Revolución Francesa, que es el de igualdad. Entonces, no se concibe hoy la libertad sin la igualdad, y la igualdad se articula a través de la ley. Así es. Y vos fíjate cómo, en el caso de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que son 5 países sobre 200, ellos imponen todo al mundo. No hay democracia. Las resoluciones de Naciones Unidas, que después podemos llegar a hablar un poquito también de esas resoluciones, te dicen una cosa, pero después salen los poderosos y dicen una cosa totalmente distinta. Pero como vos bien decís, a la consigna, que acá hay algunos amigos que se llaman liberales o libertarios, que dicen libertad, libertad, libertad. Nosotros estamos 100% de acuerdo. Pero si te quedás nada más que en libertad, 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 sin nombrar en el trono a la noble igualdad, como dice el himno, te podés quedar en el siglo XVIII. Podés atrasar 3 siglos, porque después de la Revolución Francesa vino libertad, igualdad y fraternidad. Entonces lo mínimo que nosotros podemos pedir a esta altura, estamos hablando de 1789, 200 y pico de años, 230 años después, es no retroceder por lo menos de ese piso. Libertad, igualdad y fraternidad. Esto es lo que debe primar entre los pueblos, además de otras consideraciones. Pero bueno, para hacer un pequeño corte después de toda esta charla que hemos hecho sobre la política nacional, que tiene que ver con lo que va a pasar este domingo 11 de agosto, también de la presentación de nuestros próximos invitados, hoy con Graciela Dubrés y Ricardo Lasca, y mañana con Claudio Lozano, con Paula Alvarado y con Eduardo Bior, para hablar de temas absolutamente interesantes. Vamos a ir entonces sí a nuestro primer tema, Héctor. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, y quiero decirles que me acaba de mandar la candidata a intendente en Morón, Marina Cassese, aquí un flyer, ni una escuela sin luz, gas y agua, todas las familias con atención médica de excelencia, promoción para comerciantes, industriales y profesionales del distrito, control rentado de servicios públicos a cargo de entidades de la comunidad, chau pobreza extrema en Morón y más,
Bueno, porque Marina Cassese quiere. Bueno, aquí me lo manda Marina Cassese, que podría ser la primer intendente mujer en el distrito de Morón. Qué bueno. Bueno, Marina, ya te hemos tenido aquí en el programa, te deseamos lo mejor, y esperemos que efectivamente seas la primer mujer intendente en el distrito, lo cual sería una novedad por lo menos para el nuestro, porque evidentemente a esta altura ya hemos tenido en la Presidencia de la Nación, en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y en varias intendencias mujeres, pero en Morón todavía no hay tal experiencia. De manera que allí están Ramiro Tagliaferro, que es el actual intendente, Lucas Gui, y Marina Cassese, que está terciando con excelentes posibilidades. Bueno, dicho lo siguiente, seguimos esperando a nuestra amiga Graciela y creo que tengo una llamada. ¿Quién está al aire? Hola, buenos días, Mario Masitelli. ¿Qué tal, Horacio? Pistone te habla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Y preocupado, ¿viste? Porque estas cosas que están pasando molestan, ¿viste? Molestan porque este muchacho accidentado el viernes, sábado y domingo en una clínica que no le daban el traslado. Hay tantos hospitales que tienen el hospital de clínica que es de la República Argentina. ¿Cómo no lo trasladan? Si no hay aparato, hay que buscar el hospital que tiene el aparato y trasladarlo. ¿Vos te referís al muchacho en Lomas de Zamora? En Lomas de Zamora, sí, que lo tenían internado en una clínica que no sé cómo se llama, pero los noticieros comentaban de que era una clínica para embarazadas. Y no lo podían atender. No, no tenían aparatos. Claro, no tenían. Ahora, recién ahora, a media mañana lo trasladaron y lo llevaron al Hospital Gandulfo. Ahora está en el Hospital Gandulfo. Y sí, el sistema de salud en la Argentina está poco articulado, no da la cobertura que debería y en general Horacio actúa sobre la enfermedad en general y no actúa sobre la educación para la salud, la prevención de la salud, la promoción de la salud, para finalmente, en última instancia, que la gente tenga que ir a los hospitales, sí. Pero eso es caótico. Y este gobierno entendió que además el salud no merecía rango de ministerio, porque se ve que ellos entienden que funciona muy bien la salud en la Argentina. O que es una cuestión secundaria. O que es una cuestión secundaria, ¿no? O bien que hay salud de primera para los que pueden pagarla. Claro. Porque yo estoy de acuerdo con la decisión del presidente de la semana pasada de elevar a Ministerio Agricultura, porque me parece que en la Argentina es una cuestión muy importante. Pero la verdad, que no tengamos un Ministerio de Salud es un drama y es un rasgo más de el perfil de este gobierno. Sí, lamentablemente es un abandono. Yo recuerdo que hace varios años, en el 2006, y te lo comento rápidamente, me llaman unos conocidos que habían internado supuestamente a la abuela en el hospital de Fernández. Ajá. Y entonces fui al hospital Fernández a acompañar a la nieta que estaba en ese momento con la abuela, que la tenían en la sala de guardia. Ya llevaba 3 horas en la sala de guardia. Y entonces empezamos a buscar al médico, después al jefe de guardia, y bueno, pasaba el tiempo, no aparecía ninguno. Cuando encontramos al jefe de guardia, le pedí por favor una cama, un colchón y una almohada para la abuela Concepción. No podía ser lo que hacen. Y te estoy hablando del Hospital Fernández en el 2006. Sí. Está bien que yo estaba trabajando en la legislatura y después, cuando volví a la legislatura, al despacho, se molestaron, se enojaron conmigo y me dijeron, no, estas cosas no las hacemos nosotros.
¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, pero Y lógicamente... concretamente fue en el despacho de Julio de Giovanni en aquel momento. Ya. Y No. se habían molestado porque yo había acudido a un llamado solidario, porque son llamados solidarios. Pero desde luego, mira, no hay nada anterior a la salud porque la salud es la vida. Pero por supuesto, Es decir, no hay ninguna excusa ni nada que anteceda a la defensa de la vida. yo tengo cantidades de casos, pero ahora no te voy a entretener con eso, pero lo que sí, hay que comunicarle a la gente, no importa, ¿usted dónde está? Y estoy en San Miguel. Bueno, señor, trasládelo al hospital de clínica, que es el hospital de la República Argentina. Ujú. Más allá que vos sabés muy bien que los hospitales han sido todos nacionales. Sí, bueno, ahora Acordate que después hicieron un cambio y dijeron, estos son de acá, estos son de allá, pero en realidad fueron todos los hospitales para la República Argentina para atender a todos los ciudadanos argentinos. Así es, pero como hospital nacional de envergadura queda uno solo, que es el Hospital Posadas. El Hospital Posada, bueno, está bien, desde Lomas de Zamora, cruzar hasta el Posadas, yo no sé cuál era la complicación, pero No. entras a Capital Federal y tenés varios hospitales. Bueno, Horacio, te agradezco mucho este llamado. Te mando un abrazo grande, Mario, gracias a vos, gracias a la radio La Luna 1140, muy importante, y gracias por la solidaridad. Bueno, es como venimos diciéndolo, libertad, igualdad y fraternidad, que sería solidaridad. Un abrazo, Mario. Un fuerte abrazo, Horacio, gracias. Bueno, son las 12:52. Quiero decir que parece que en esta guerra comercial de Estados Unidos y China, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué tendrá que ver con nosotros? Fíjate que los chinos han respondido devaluando su moneda. ¿Para qué? Porque para los oyentes, para los que no están o están entrando en tema, desde que llegó Trump se desató una suerte de guerra, en fin, otros le llaman que es una competencia, otros le llaman de otra manera, entre Estados Unidos y China. Donald Trump dice, no, voy a defender a las industrias norteamericanas, se discute si esto es válido o no, pero él eleva los aranceles, quiere decir que los productos chinos que entraban a Estados Unidos ahora son más caros. Lógicamente que muchos de esos productos eran insumo de otras industrias y eso lleva a que haya inflación en los Estados Unidos o que Estados Unidos pierda competitividad. Pero eso es un tema, es un paso posterior. Lo cierto es que elevan los aranceles. ¿Qué hace China? China devalúa su moneda para volver más competitiva la economía china. ¿Por qué? Porque abarata los productos chinos. Quiere decir que Donald Trump le pone un 10% más de aranceles, ellos devalúan un 10% y es como si el arancel no existiera más. Claro. Entonces están en guerra. Ahora, China devalúa el yuan y aquí pega, y en todos los países pega sobre el valor del dólar. Y el dólar en la Argentina está teniendo más demanda y en estos momentos se está cotizando a 46.50. Quiere decir que el dólar está en aumento y si pensamos que hace muy poquito estaba algo así como 43, tenemos un salto muy importante, de la misma manera que en este contexto se dispara el riesgo país, que sube 4% en un día. 4% en un día es una locura. Y estamos en 866 puntos. La Argentina, en este torbellino, en este huracán, en este ciclón que genera la guerra de Estados Unidos y China, es como una hojita al viento, que es movida por todos los vientitos que soplan, y ni hablar cuando soplan demasiado fuerte. ¿Eso por qué? Porque hemos
anclado muy mal nuestra economía, porque el gobierno ancló muy mal la economía porque lo hizo sobre la base de prejuicios ideológicos o prejuicios que tienen que ver con la sobremesa de los ricos, donde dicen cosas que no son muy inteligentes, y entonces quiso hacer de la economía argentina algo que es lo que están haciendo, que termina en un verdadero desastre. Y en este momento que el gobierno tiene el respaldo de Donald Trump para tener dólares en cantidades industriales, que tiene reservas en el Banco Central para que no suba el dólar, devalúa China y en la Argentina sube el dólar, en la semana previa a las PASO, con lo cual el gobierno no puede ni siquiera garantizar el mínimo de exigencia que tiene un sector que lo respalda, que es mantengan el dólar quieto. El dólar el viernes cerró a 45 y ya está a 46.50. Tema del día. Tema del día junto con el aumento del riesgo país, lo que hace que la Argentina hoy no tenga crédito. El país así no puede seguir. Con este riesgo país, con estas tasas de interés arriba del 60% y con esta incapacidad para contener el tipo de cambio, es decir, el dólar, y el país así no puede seguir. ¿Cuánto tiempo más? Podemos tener paciencia, pero el propio fracaso de Macri es el que está abriendo las puertas para el retorno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández al poder. Es el propio fracaso del gobierno, porque en la Argentina, con un modesto resultado económico, Macri hubiera tenido la reelección. Y tengo la impresión que el lunes que viene estamos hablando del fin de un ciclo. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos, esperando siempre por Graciela Dubré. Se hace esperar, Graciela. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140 y, como lo habíamos anunciado, aquí está Graciela Dubré, que es la presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones en la Argentina. Graciela, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Te esperábamos una hora antes. Ay, lamento muchísimo, pero la provincia de Buenos Aires tiene varias contingencias. Desde Chacarita no puedo tomar el tren San Martín que me hubiera dejado en la estación Palomar. ¿Por qué razón? Porque está cortado. Sale recién de Villa del Parque. Me tomé el Urquiza, bajé en Coronado, he Coronado un colectivo, tuve que esperar media hora de 182, aterricé en la esquina de la radio y nadie sabe dónde estaba la calle Ramón Falcón al 2100, estando en la esquina. Maravilloso. Bueno, yo después te voy a dar un secreto para que resuelvas esta cuestión sin mayores inconvenientes. ¿Vos venías de la Cámara Nacional Electoral? Sí, vengo de la Cámara Federal Electoral obteniendo las credenciales para que el próximo domingo en las elecciones PASO hagamos de la institución, que tiene varios socios, hagan de acompañante cívico del voto de los detenidos. El viernes estuvimos en Marcos Paz, en el Penal Federal de Marcos Paz, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por tanda y bajando de diferentes pabellones, 2 referentes por pabellón para que ellos a su vez le dijeran a los compañeros, porque hay 934 personas en condiciones de votar, a pesar de que empadronados están 1.700, no han llegado los documentos a tiempo, en situación de prisión preventiva, en condiciones de votar, y son los que por primera vez van a sufragar. Qué paradoja, estando privados de su libertad, porque estando en libertad siempre estuvieron indocumentados o al margen de todo interés cívico. Y bueno, fuimos para contarles la responsabilidad y la necesidad de involucrarse en este acto cívico que es decidir quiénes van a ir a octubre como candidatos, como candidatos firmes a ser electos, en el caso de los que están privados de su libertad en penales federales, votan
la categoría presidente y vice, diputados nacionales al Congreso de la Nación y diputados y senadores nacionales. No votan ni intendentes, ni concejales, ni gobernadores. Así que bueno, esa es la idea. ¿Son con prisión preventiva? Sí, solamente los que están en prisión preventiva están en condiciones de votar por ahora. Hay alguna presentación que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que los que están aún condenados, pero que por contraventores, sí en la Ciudad Autónoma pueden votar. Lo que sería un antecedente por ahí que se podría tomar para pensar más adelante que también los condenados podrían votar, porque en verdad el precio, entre comillas, que pagan por la falta que hayan cometido, cualquiera sea ella, una vez que hayan sido considerados responsables del delito de lo que se lo acusa, es con su libertad, o debería ser con su libertad. Todo el resto de los derechos le deberían asistir, sí. Y te hago una pregunta, ¿tiene alguna manifestación la campaña política dentro de las cárceles? Bueno, específica, ¿no? No, de ninguna manera. Históricamente fue... Bueno, a ver, sí. Me perdonás, Graciela, creo que estamos contactados con Ricardo Lasca. ¿Está allí, Ricardo? Sí, buenas tardes, ¿cómo le va, Mario? Bien, bien. Bueno, Ricardo, tengo varias preguntitas para hacerle, algunas con un poco de humor. Y otras no tanto, pero la primera que quería preguntarle es porque lo vi en una foto junto con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. ¿Estuvo reunido con él? No, habíamos estado reunidos hace un tiempo atrás cuando asumió el gobierno, ¿no? Aparte nosotros nos manejamos como corresponde, con educación, respeto, con propuestas, proyectos, nuestra finalidad, ¿no? Nuestros principios, ¿no? Para un plan vial. Así que el otro día sí estuve con él en la sociedad rural y bueno, no compartimos para nada su política en materia de infraestructura, pero reitero, somos entidades del agro, del transporte, profesionales que estamos trabajando en todo lo que es transporte terrestre y bueno, nos manejamos de esa manera, ¿no? Y reitero, para que la gente entienda, con propuestas, proyectos y atrás de eso, por supuesto, nuestros reclamos y nuestras quejas, ¿no? De algo que no se está haciendo bien. Correcto, pero permítame, no sé si darle un tinte de humor a lo que le voy a preguntar, y usted tómelo de esa manera, aunque yo no soy muy gracioso para decirlo, pero yo comentaba que nosotros cuando éramos pibes veíamos las caravanas, las películas con las caravanas que iban al oeste, en los Estados Unidos, ¿no? Y de pronto esas caravanas que iban por esos caminos solitarios se encontraban con una banda de ladrones que en general se cubrían la cara con un pañuelo, no sé si ustedes recuerdan, sí. Y bueno, a veces entraban a los tiros, ¿no? Porque los tipos que iban en caravana también se defendían, y otras veces lograban asaltar la caravana. La pregunta es, ¿no hubiera sido conveniente darle a esos ladrones unas cabinas de peaje y que lo hicieran de manera sistemática en lugar de utilizar la violencia? Mire, para ponerle humor, yo también, a muchos amigos que también vi, que vean que estaba con el ministro, les decía en chiste, nos regalaron la estación de peaje de Zárate, por lo menos que nos den una estación de peaje. Pero como usted dice, más que humor es lamentable esto, porque realmente lo más grave lo hemos hablado, la cantidad de tragedias viales que se ven permanentemente, accidentes y siniestros, y nadie toma cartas en el asunto, ya no es un tema ya económico en sí o social por lo que es la infraestructura vial, sino por las vidas humanas que están en juego, ¿no? Hay 7.000 muertos por año y 120.000 heridos, ¿no? Entonces, bueno, uno ve todos los días este tipo de tragedias viales que se pueden evitar y entonces causan mucho dolor, tristeza, más que bronca, ¿no? Porque, insisto, no toman esto como una verdadera política de Estado que debería ser y bueno, así nos va, ¿no? Así nos va. ¿Usted estuvo con la exdirectora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Julieta Lucila Ripoli? Sí, con ella está en el CONADUM con nosotros como una asesora más, tenemos varios abogados que nos asesoran, y bueno, sí es una denuncia realmente muy grave, que no cabe duda que es real, acá no hay relato ni nada, esto es así, y sin ser abogado, yo me dedico al agro, soy un profesional agropecuario,
cualquiera que ve cómo se renegoció el contrato de la autopista del norte y del oeste se da cuenta que es un nuevo contrato, porque si los contratos vencieron, ¿cómo es posible que sin audiencia pública vinculante, sin licitación, se prorroguen 12 años las concesiones del acceso norte-oeste, se dolarice el contrato, se les permiten ajustes semestrales, se les compensa con tarifas, aumento de tarifas, la bajan en tránsito? Entonces, bueno, si eso es un nuevo contrato, la verdad, ya no entiendo más nada, ¿no? Entonces, bueno, es un negocio escandaloso, ¿no? Y encima privilegiando a estos señores que todavía dicen que no han ganado plata. Entonces, ¿por qué no se fueron? Están desde el año 1924 en la concesión. Entonces, bueno, es lamentable, ¿no? Y lo más grave es que atrás de esto van a venir muchas más denuncias, ¿no? Porque creo que lo hemos hablado, está el tema del Corredor 18, que es la ruta nacional número 2614 del Mercosur, que también en la década menemista se prorrogó hasta el 2018 la concesión, también sin audiencia pública, con un nuevo contrato, sin licitación, y este gobierno alegremente la prorroga hasta el 2025, con las mismas condiciones. O sea, es increíble, son caminos de dominio público, no son de un presidente, de un gobernador, de un funcionario, no, son de todos nosotros. El mismo tema también del puente Rosario Victoria, una concesión que se disuelve por incumplimiento. Casualmente estaba conformada esa sociedad por gente de la Patria Contratista, Arroyo, Techín, Impreglio, y este gobierno alegremente también se lo da sin audiencia pública, sin licitación, sin nada, al corredor de la ruta 12 y 14, ¿no? de que hablábamos recién. Claro. Y con la simple excusa, que esto es increíble, como tienen experiencia en el puente Cerrate Vaso Largo, le damos la concesión del puente Rosario Victoria. Entonces yo me pregunto, cuando se rompió el puente Zárate Vaso Largo, que usted recordará estuvo cortado un montón de tiempo, fue la Dirección de Vialidad a ocuparse de ese problema, no fue el concesionario vial. Claro. Entonces toman como excusa, pero le digo la verdad, nos toman de tontos, o sea, se nos burlan en la cara para seguir haciendo este tipo de negociados con la obra pública. Y estamos Después vendrán las denuncias que ya se están armando seguro. Sí. Estamos hablando de mucha plata, además, Ricardo. Sí, no, plata y de grandes negociados que este gobierno, que habla de ser transparente, de cambiar, seguimos con más de lo mismo. Yo le doy otro dato, yo lo he hecho, hay la mitad de los corredores viales concesionados quedaron parte en las TPP, que son una estafa y han fracasado, ya lo estamos viendo, y la otra mitad quedaron con contratos vencidos. O sea, están como ocupas de rutas nacionales que son estratégicas para el desarrollo del país. Ahora yo me pregunto, con la coalición cívica, especialmente con el ARI, que juntos hacíamos las denuncias durante la gestión kirchnerista por este tema, que estaban de ocupas con contratos vencidos. ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no? Y bueno, ¿por qué? Pues están en Cambiemos juntos. No se animan a denunciar esta irregularidad, que es un escándalo, en donde encima en la ruta 12 y 16, en el Chaco, está el señor Mequián, que ahora va a ser procesado por el tema de los cuadernos. No, entonces, bueno, perdón, me meto en la charla. Graciela Dubrés nos está acompañando, así que le va a hacer una consulta. Perdóneme, encantado, pero le tiré en la mesa un montón de temas que no. Tanto. Yo quiero hacer una afirmación y una pregunta. La afirmación es: todos sabemos a esta altura que la señora Elisa Carrió es una mercenaria de la política, de modo tal que ahora ella va a parar con las denuncias, que las denuncias, los que los acompañaron e investigaron de buena fe quedaron colgados del pincel, por decirlo así, y ella lo usó como herramienta para escalar en la política, para buscar socios que la empoderaran a donde ella está, que dice que entra cuando se le da la gana a la Casa Rosada y cuando se le da la gana a la Casa Quinta Presidencial. Y eso es lo que ella buscaba, ya que ella es una fracasada, para que la vote el pueblo para presidenta, que era su ambición. Pero la pregunta que sigue es una pregunta técnica. Ya con una semiplena prueba, y esperemos lo logren, ¿no se pueden cancelar los contratos y a su vez recuperar este patrimonio que es de todos? Sí, no cabe duda, porque en el caso concreto de la autopista del oeste y el acceso norte,
Tengo entendido que aparte se van no solo de la denuncia penal que está vigente, sino se van a hacer amparos con cautelares, porque, reitero, son contratos vencidos que afectan no solo al usuario vial, sino a toda la comunidad por el aumento del costo de transporte, y por ende, si eran contratos vencidos, ¿por qué no lo tomó Vialidad Nacional y el mantenimiento, por las obras de envergadura ya se han llevado a cabo, se hace a través de la Dirección de Habilidad y con la parte del impuesto a los combustibles que pagamos todos? Claro. Era algo muy sencillo, que necesitaba coraje, voluntad y decisión política para decir, señores, váyanse de la concesión, que esto vuelva al Estado Nacional como corresponde, y listo. Y en la ruta nacional es lo mismo. Si estamos aportando 90.000 millones de pesos anuales de impuestos a los combustibles, ¿qué necesidad hay de seguir manteniendo a los concesionarios viales? ¿Para qué? Para hacer una entidad de beneficencia, los que viajamos tenemos que estar bancando el costo operativo que tiene la estación de peaje. Hay otra cuestión ahí. Habría que tomar los informes de la Auditoría General de la Nación, cuando el presidente era el doctor Leandro Despuy, que ahí hay mucho material serio, porque además está aprobado por el Colegio de Auditores, oficialismo y oposición, que hablaba de este negocio. Totalmente de acuerdo. Claro, por otra parte, les comento algo. Yo vengo de la Asamblea 49 de la OEA, y uno de los intereses que todos los estados votaron políticamente es el de un pacto de anticorrupción y transparencia, de modo tal que si en un tiempo prudencial los estamentos que deben investigar no lo han hecho, perfectamente se puede ir en queja ante la Comisión Interamericana para que trabaje el tema por corrupción y perjuicio al Estado y con ello al pueblo. Lo que pasa es que hay que decir algo muy claro, como en esto son cómplices todos los gobiernos, nadie se quiere involucrar, esa es la realidad. Sí, estamos nosotros, los ciudadanos, que debemos pero quiero aclarar eso, yo insisto, esto fíjese que no se instala, no lo toman en cuenta, porque todos han sido cómplices, inclusive en la provincia de Santa Fe, donde hay peajes municipales, que los implementó Reutemann, que tanto criticaban los radicales del socialismo y siguieron con lo mismo. Entonces, nadie puede abrir la boca, no tienen coraje para por lo menos... Pero tenemos que presionar, pero absolutamente para que se involucre quien tiene que involucrarse, que es el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial baila la Jota aragonesa al compás del oficialismo de turno. Esto ya lo sabemos. Yo estuve en Tucumán justamente para destituir a un juez de ejecución penal y le dije, esto no puede ser que 4 juzgados y todos se excusan para no investigar la conducta de este ciudadano porque lo apoya el oficialismo, pero ustedes siguen así y yo me voy en queja ante la Comisión Interamericana. Bueno, casualmente hubo un 4º juzgado que sí tomó la papa caliente, así que esto es cuestión de firmeza. Bueno, nosotros el aclaro, lo habíamos comentado creo con Mario, me parece, no me acuerdo, hablamos tantos temas. Nosotros ya tenemos 2 amparos en la Justicia Federal del Chaco y otro en Córdoba, especialmente del Chaco porque, como decíamos, es por lo menos una jueza que hay que tiene mucho coraje, mucho valor, no se deja apretar por nadie. Lo que pasa es que tuvimos tanta mala suerte, porque a veces no pegamos una, que hay 2 juzgados y el amparo cayó en un juzgado vacante. Y esta pobre mujer tiene tantos problemas en Chaco que todavía no ha tomado alguna decisión respecto al amparo. Pero le quiero decir que, fíjese, tenemos que recurrir, gracias al Defensor del Pueblo del Chaco que nos dio una mano, a la Justicia Federal del Chaco, porque no confiamos, por supuesto, en la Justicia Federal de la capital federal, ¿no? Pero es como usted dice, si no hay justicia, o no tenemos tranquilidad o seguridad con ella, y bueno, el país no tiene solución, le digo la verdad, Así es. Ahora, Ricardo, esto está clarísimo desde el punto de vista de los usuarios, que en realidad ustedes básicamente están en defensa de los usuarios de la red vial argentina, ¿correcto? Exacto. Hay un par de cositas que le quiero preguntar. Una, yo hice un pequeño cálculo de lo que me costaría a mí, como le puede costar a cualquier vecino de Aedo, de Morón, de Castelar, ir por autopista todos los días al centro en hora de trabajo, y saqué que, bueno, son 300 pesos por día. Porque, le decía que el acceso ya creo que lo hablamos, es el acceso más escandaloso, porque ahí se paga el doble
que, por ejemplo, en el mismo kilometraje que en el acceso norte. Ni siquiera contemplan cobrar por el kilometraje real recorrido y que sea uniforme en los 4 accesos a la capital. Claro. Usted hoy va a Campana, que encima son más kilómetros que a Luján, y paga para tomar, no sé, hora pico, 70, 75 pesos. En cambio va a Luján y paga 130. Sí. Es una cosa increíble, ¿no? Ni siquiera unifican el cobro de peaje en los 4 accesos. Me voy a vivir a Campana, la gente de Luján que se vayan todas a Campana. Sí, sí. Bueno, yo le conté, un camión paga al cabo de un año un viaje de Luján a Capital Federal, más de 400.000 pesos de peaje. Sumen el combustible, algo similar, tiene casi 1 millón de pesos por año solamente de peaje combustible, o sea, el valor de un camión 0 kilómetros por año. sí, Bueno, sí. si eso bajar el costo de transporte, si eso, no sé, mejorar la competitividad, bueno, señores, nos toman el pelo, se nos burlan en la cara. Así es. Ahora, hay otro dato que también me gustaría contrastarlo con usted, porque usted además camina las rutas, digamos, no es alguien que solo teoriza sobre el tema, sino que efectivamente conoce. No, lo padezco. Lo padece. Hay en Chequeado, ¿no? Hay una frase de Mauricio Macri que dice: ya terminamos 7.600 kilómetros entre autopistas y rutas, y tenemos 13.480 kilómetros en construcción. Ahora, Chequeado dice que esto es falso, que en realidad lo que se puede decir que son kilómetros nuevos construidos son 461. Y sí, porque las obras estaban hechas, lo que pasa es que, les soy honesto, nosotros trabajamos en proyectos de infraestructura y no llevamos estadística de cuántos o kilómetros como ahora. Hay una discusión que Vialidad dice tanto, Macri dice otro. Acá el tema es, está bien, ¿cuántos hay? Pero a ver, ¿qué negocio hay atrás? Esa es la pregunta. El otro día, para darle un tema concreto, se inauguraron 7 kilómetros en la Ruta Nacional número 7, usted habrá visto, sí, bombos y platillos, el presidente Macri, el ministro Dietti, la gobernadora Vidal. Esos 7 kilómetros corresponden a un simple bypass para no pasar por la ciudad de San Andrés de Giles, ¿sí? Pero lo grave es que la plata la pone el Estado Nacional. Ajá. Y esa concesión está en manos de la PPP, del proyecto de participación público-privada. Entonces yo me pregunto, ¿no era que los señores concesionarios iban a poner la plata? Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está el quid de la cuestión. La autopista Luján-Mendoza, ojalá se termine, está en esa concesión. No, la plata la pone el Estado, 14.000 millones de pesos. ¿Cómo? ¿No la ponía el privado? Ese es el tema. Yo no voy a entrar a discutir si son 1.000, si son 500. A ver cómo lo hizo, señor, cómo lo financia. ¿Qué se nos ríe en la cara? Como la gobernadora Vidal, que ahora está terminando la autovía de la Ruta 11, que bienvenido sea que la terminen. Lo que no dice la gobernadora, que la plata la pone el Estado provincial y nos están cobrando peaje del año 1990 y van a cobrar 30 años más peaje. Eso es lo que nos dice la señora María Eugenia Vidal, la estafa que es eso, y que encima en la obra están trabajando Esuco, Cristóbal López, Eurlequian y Rollo. Encima los premia a estos delincuentes. Entonces, bueno, señores, insisto, se nos ríen en la cara, se nos burlan, y la gente compra esto porque hacen un marketing fenomenal y no dicen cómo nos están estafando. Y juegan con la vida de la gente como Dietrich, que dice que para que haya menos muertos, hago este bypass. Encima juegan con la vida de la gente para seguir haciendo negocios y negocios con la obra pública. Entonces, bueno, nosotros no somos tontos y lo vamos a seguir denunciando y que no se nos rían más en la cara. Es la verdad, y perdóneme, Mario, que a veces ya el temperamento me supera, pero ya le digo, juegan encima con la vida de la gente, ni siquiera les importa a la gente que se mata en las rutas. ¿Y alguien observa, audita los balances de estas concesionarias? No. ¿O es Mire, todo Mario, ganancia y sin inversión? Sí, mire, hay comisiones de obras públicas, de transporte, de defensa de usuarios en el Congreso, no se reúnen nunca, estamos hartos de pedir audiencia, ni siquiera agarran un teléfono para decirle, mire, Lasca, no me gusta su cara, no le contestan nada, no le dan ni 5 de bolilla, y ahora menos, con la rosca política fenomenal de las elecciones, ¿qué les va a importar? Insisto, que uno se mate en la ruta, no les importa nada. Tiene que tener claro una cosa. No estamos en el sistema capitalista donde el juego
de la oferta y la demanda, la libertad de mercado y se va a regular, es decir, no, es estalinismo capitalista, que es otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay un grupete de empresas que hacen fantásticos negocios financieros y la plata la sigue poniendo el pueblo. Entonces, esto habría que pensarlo ideológicamente, porque el modelo no se cambia si nosotros, además de denunciar la corrupción, no le ponemos una fichita a decirle, mire, estos señores están en este sistema. No eran que eran capitalistas, porque el capitalista toma riesgo, pone un dinero en una concesionaria, digamos, porque hago una ruta y después cobro un peaje. Esto no es así. Y lo peor de todo es que viajando por el interior, de este país, que me conozco todo el interior del país, la peor parte del interior, porque como defensora de derechos humanos conozco las comisarías, las cárceles, alcaldías, los peores lugares. En el interior de nuestra provincia, todas las rutas secundarias y todo eso es para desembocar de acuerdo al señor que tiene el campo y de lo que puede producir, lo que no está mal. Lo que pasa que el señor ese después le van a liberar de impuestos, y yo pago impuestos para que le hagan la ruta al señor, para que acceda a la cosecha, a los silos que son monopólicos, para que se lo lleve todo y lo dejen en el exterior. Esto también hay que decirlo. Sí, no. Y aparte, ya lo hemos aclarado, lo que no entienden que el transporte terrestre, que es el ferrocarril, las rutas y el combustible, es un tema de política de Estado, no es un tema menor. Y lo que vemos que falta, hacen simples políticas de gobierno para sacarse de encima algo por un año, y no hay una política seria de Estado respecto al ferrocarril, al tema fluvial, al tema vial. Y bueno, y sobre todo en un país tan una longitud tan grande como la Argentina, que son distancias fenomenales para llegar a los centros de consumo, de distribución. Por eso le digo, cuando el ministro Díez especialmente hace todos estos circos para pequeñas inauguraciones, vamos a bajar los costos de logística, así lo vamos a bajar, como le decía recién, pagando el peaje de 400.000 pesos para ir de Luján a Capital, no le hablo de Luján hasta el Chaco, no, para hacer 50 kilómetros, así vamos a bajar la inflación, mejorar los temas de exportación por una baja en el costo de transporte, las estivas en puerto que salen una fortuna. Yo me dedico al tema forestal, por eso el tema forestal se está manejando bárbaro en Uruguay y se han ido de la Argentina, las famosas pasteras, porque el costo de estiva en puerto sale una fortuna, más todos los negociados que hay atrás, ¿no? Que las coimas, que esto, y bueno, señores, la verdad, y un país maravilloso como la Argentina, de pocos habitantes, no tenemos guerra, tenemos mar, tenemos río, tenemos todo, y estamos padeciendo lo que se padece, la verdad, le digo, no. Es difícil de entender. Hechos concretos, reales, usted me habla del interior, por eso, vaya al Chaco, vaya a Corrientes, vaya a cualquier lugar, es de terror lo que uno termina mirando, en un país tan rico como este, es una vergüenza realmente. Ricardo, la última, lo hemos hablado, pero ha habido en la década del 90 ese proyecto que el doctor Laura había explicitado, la Red Nacional de Autopistas, que también el doctor Eduardo Conesa recoge en un libro, y también presentó un proyecto de ley, siendo diputado del PRO entre 2015 y 2017, y nunca terminé de entender, 20 y pico de años después, ¿no?, de haberse lanzado aquella iniciativa, donde los privados ponían el dinero, hacían la obra y empezaban a recaudar, es decir, a cobrar después de terminada la obra, es decir, cuando el servicio empezaba realmente era una propuesta, a mí me parecía muy buena y nunca encontré nada que la superara. ¿Por qué eso no avanza? ¿Por qué nunca se pudo resolver esos 10.000 o 13.000 kilómetros de autovías que le hubieran significado a la Argentina un cambio fenomenal en su infraestructura de transporte? Primero porque era un plan donde el Estado no podía tocar la plata, entonces ningún gobierno, porque esto viene de hace años ese proyecto y después se fue modificando o ampliando, pero no pasaba como se preveía en este proyecto, donde el Estado no tocara el dinero, iba directamente a las petroleras. No iba a un fondo de renta general donde el Estado mete la plata y se roba el fondo o la tasa que se iba a cobrar.
Y bueno, pasó por ahí. Y lo llamativo que justamente, te lo decía, la doctora Carrió, de la Coalición Cívica, y el diputado con mandato cumplido, Eduardo Conesa, del PRO, lo presentaron ellos el proyecto. Pero ¿qué pasa? Este gobierno no trata, según comentan, y lo hemos hablado con algunos legisladores, no trata proyectos que tratan solamente proyectos del Ejecutivo, no le dan bolilla a los legisladores. A lo que hablaba hace un rato, justamente Carrió, que tanto peso tiene, que tanto escucha al presidente, ¿por qué no escuchó a Carrió? Le digo más, Mauricio Macri tenía mucho diálogo con el doctor Laura con este proyecto. Sí. Lo había planteado hace mucho tiempo, esto ya le digo, este proyecto viene de hace tiempo. Por eso le digo, todos los que hablaban antes, volvían al gobierno contrario. Usted recordará, yo fui partícipe de esa presentación en la sociedad rural, uno de los disertantes y apoyando este proyecto, en la época, no me acuerdo si era de la Alianza, ya ni me acuerdo, era la Coalición Cívica, el ARI, los radicales, ¿dónde están estos señores que avalaban eso ahora? ¿Por qué no le apoyan ahora ese proyecto? Como otros que hemos presentado nosotros también, ¿no? Que hemos presentado algo parecido a lo de Laura. Sí, ¿Por qué sí. no los tratan? Y bueno, es como decía usted recién, hay muchos intereses en juego. Primero está la patria contratista, el club de peaje, los amigos del poder, y después está la sociedad. ¿Qué les importa a la gente? Tremendo. Bueno, buen cierre, Ricardo. No. Le agradezco muchísimo esta comunicación. Sabe que siempre vamos a estar abiertos para este tema. Nos preocupa, es un tema estratégico y además que hace al derecho a la vida, porque usted lo ha dicho, son 7.000 muertos por año. Es una guerra todos los años. 120.000 heridos, de los cuales Claro. muchos fallecen o quedan discapacitados, familias destruidas. 120.000 heridos. Sí, es increíble. No lo puedo creer. Increíble que no abordemos este tema con la seriedad y que en los medios de comunicación esto no tenga la virulencia que tiene que tener por la importancia para todos los argentinos. Porque viajamos todos, algunos menos, otros más, pero viajamos todos. Y la verdad que asumir tanto riesgo por hacer un viaje no tiene sentido. Bueno, Ricardo. Yo le agradezco a usted, ya le digo en nombre de quien represento el mío propio, esta posibilidad que me da distintas oportunidades para expresarme libremente. Le agradezco hacer la catarsis. Como siempre, va a ser una broma, después pasa la factura de la terapia. No, pero digo la verdad, porque hay mucha gente que no tiene esta posibilidad que nos dan a veces ustedes y otros medios que por suerte nos llaman para poder expresar esto. La verdad, ese es el otro déficit que tenemos, ¿no? Los medios de prensa y difusión, que ustedes lo saben muy bien, que tienen muchos intereses en juego, y bueno, a veces no nos dejan expresar, pero yo le agradezco porque no todo el mundo tiene esta posibilidad. Así que le agradezco profundamente y le pido disculpas a usted y a la audiencia, siempre lo digo, si uno tiene mucho temperamento, que no es bronca, es desilusión, tristeza, la humillación que uno siente de trabajar con perfil bajo, en defensa del bien común, y no nos escuchan, ¿no? Y este es un caso concreto, y lo quiero decir, de la gobernadora Vidal, ¿no? Que habla del equipo, bueno, nunca nos atendió, no estamos ni en el banco del suplente del equipo de ella, no conoce este tema, no lo conoce su ministro de Infraestructura que viene de la Ciudad de Buenos Aires, el licenciado Roberto Gigante, que ni siquiera son capaces de escuchar, no para imponer, no somos quien para imponer, por lo menos que escuchen. Así es. Bueno, le agradezco muchísimo, le mando un abrazo. Hasta siempre, Ricardo. Bueno, escúchame. Déjame hacer sí, claro. una reflexión nada más, ¿no? Porque me parece que sobre esto hay que seguir machacando. 120.000 heridos por accidentes de tránsito en el lapso de un año. Esto quiere decir que en una vida normal de 70, 80 años, nos va a tocar 2 veces, como mínimo, a todos los argentinos accidentarnos en la vía pública. Es un horror, 8.000 muertos, 7.000, 8.000 muertos según las estadísticas. Es realmente un horror y que no se tome conciencia. Se habla mucho y con justicia, ¿no? de los muertos en situación de violencia en la Argentina, que acá la doctora no me va a dejar mentir, pero estará en el orden de los 3.000 y pico anuales, muertos por situaciones de robo, de crimen, de violencia intrafamiliar.
digamos que han sufrido violencia, sí. Ahora, muertos, afortunadamente nosotros somos un país que tiene, a causa de violencia criminal, un índice muy inferior al resto de América Latina en muertos. Ahora, sí lo que tenemos... ¿Pero en cuánto estamos a nivel anual? A nivel anual estaremos empatando o un poco más que los feminicidios, que es la primera causa de muerte violenta, criminal que tenemos en Argentina. Bueno, yo lo sumo, el feminicidio, digamos, yo como lo separo porque una cosa es lo que se puede evitar con las alertas tempranas, como es el feminicidio, okay. y otra es los muertos a causa de robos, secuestros extorsivos o otro tipo o ajustes de cuenta por el narcotráfico, y eso que no se puede prever porque pertenece al mundo del AMPA. Está bien, pero digamos que... Entonces es peor todavía, porque quiere decir que es muchísimo más los muertos en accidente de tránsito que los muertos a través por la violencia. Y por la violencia, inclusive el feminicidio, ¿no? Que es un tema que está muy bien que lo tratemos y que esté primero en la agenda, pero lo que es terrible es que no hablemos de esta cantidad... digamos, que estremece, de esta cantidad de muertos que tenemos, que nos estremece, porque que lo más peligroso que le puede ocurrir a un argentino es pisar la calle. Sí, es cierto, pero hubo un mal enfoque durante mucho tiempo, y hubo un mal enfoque sin mala intención desde parte de las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, Madres del Dolor, lo primero que afrontó fue la responsabilidad penal del particular que, por ejemplo, producía, como en el caso de Pepo, un accidente o un incidente, para decirlo mejor, de tránsito. No se enfocó nunca, claramente, desde la responsabilidad del Estado, en las condiciones en que están las rutas, las calles, los lugares por donde se transitan, ¿no? Sí, la educación vial. Hay un tema muy interesante que lo abordaremos en otro momento, con tranquilidad, que a mí se me estaba ocurriendo en este momento cuando escuchaba a este hombre, este ciudadano tan comprometido y con tanto fervor, ¿no? Hay un compromiso de la Argentina ante Naciones Unidas que se llama seguridad humana, que tiene que ver con esto. La seguridad humana es más que los derechos humanos, la seguridad humana es el derecho completo a la existencia liberada de violencia o incidentes que podría subsanar el Estado. Y yo creo que, dadas las cifras estadísticas que tenemos, habría que hacer algún tipo de presentación ante el Comité de Naciones Unidas sobre Seguridad Humana, por lo menos para hacerle pasar un poco de calor a nuestros representantes allí, al embajador que está allí, para decirle, bueno, escúcheme, esto es porque el gobierno actual, porque la verdad es que hablar del pasado a mí no me interesa de que yo asumí a beneficio de inventario, o sea sí. Y digámoslo con claridad también en este tema específicamente, es el gobierno nacional, son los gobiernos provinciales y son los gobiernos municipales. Porque la ausencia de los municipios, por ejemplo, en el control vial y en lo que pasa en las calles es terrible. Yo lo veo en Morón, lo venimos... Sí. Pero además ha habido un retroceso en los últimos 30 años fenomenal. Antes había un orden municipal que estaba presente en las calles y que, por supuesto, eso generaba toda una cultura vial que había que respetar. Hoy no existe, ahí están hoy la preocupación es cobrar, recaudar, ¿no? Entonces sí, nos llegan las multas, cuando vendemos un coche nos encontramos con esas multas que no sabemos muy bien de dónde vienen, pero no hay ninguna intención de modificar en profundidad las conductas de los ciudadanos. Pero no solo la conducta, aquí estamos hablando de la infraestructura. Si yo tengo una muy mala infraestructura, puedo ir a 20 kilómetros por una calle secundaria de un barrio de mi ciudad
y producir un incidente vial precisamente porque un vecino se cruzó a mitad de cuadra pensando de que el coche venía despacio, el coche encalló en un desnivel y atropelló al ciudadano. O el mismo conductor tuvo un incidente en la cabina. El otro día les comento esto porque me parece que es una señal, ¿no? En Aedo, en la estación de Aedo, por donde pasamos todos los días, hicieron una pequeña obra vial para ordenar el tránsito ahí en la punta del andén del Sarmiento. Y está bien, la verdad que está bien, y hay un paso de cebra que yo uso cotidianamente, y por suerte algunos conductores lo respetan. Hay otros que no lo respetan, y yo me enojo mucho, ¿no? Entonces me pasó con un conductor que pasó cuando yo estaba cruzando, el tipo pasó y yo, por supuesto, le pegué un grito porque me enojó su actitud. Y el tipo sale del coche y me dice, ¿qué gritas? ¿Crees que esto es Europa? Me dice. Yo me quedé mirando y no puede ser que diga eso. Que diga semejante barbaridad, ¿viste? Como diciendo, como reivindicando el derecho de la selva. Exacto. ¿No? Y se bajaba de un 4x4, de una... ¿Cómo es eso? Es terrible. Bueno, mira, te voy a decir que Luchemos por la Vida dice que en 2018 murieron 7.274 personas. Es realmente una guerra, porque vos, si lo pensás en una guerra... Esto da para que para que estas organizaciones se presenten realmente con un escrito ante la Comisión de Seguridad Humana de Naciones Unidas, por lo menos para hacer transpirar la camiseta al Estado. Así porque el gobierno de turno que le toca, para eso hacen campaña, gastamos 3.000 millones de pesos para las elecciones, o sea, no es que a nadie le puso un revólver en la cabeza a un ciudadano, pero mire, vaya usted y ocupe el lugar. No, se lo pasan las 24 horas. Sin ir más lejos, yo por cuestiones de ahorros de la institución me tomo el 8 desde Liniers a Ezeiza para para ir al exterior, para que la institución no gaste en remis, porque los traslados, si bien tenemos quien sponsorea nuestros traslados, que son fundaciones francesas, tenemos que ser muy cuidadosos con cada moneda, porque es muy poquitito el subsidio y es exclusivamente para misiones. Pero es increíble la matanza en la situación en que está. Y la señora Magario está postulada como candidata a vicegobernadora. No ha podido solucionar los bacheos mínimos en la matanza y ya es candidata a vicegobernadora. Bueno, la verdad es que hay mucho coraje, digamos, mucha caradurez. Y bueno, sí, bueno, es lo que vivimos, ¿no? Sí, es lo mismo que lo que estábamos diciendo, que los tipos que te van a hablar de la herencia recibida, que no se presenten a elecciones. Exactamente. Si me vas a hablar de la herencia, deja que no gastemos plata en política, porque para hablar de eso lo habla cualquiera. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver, tomo dos momentos. Uno es al azar, es un poco al azar, los tomé. Uno es de La Nación del 19 de junio de 2018, ¿sí? Hace un poco más de un año. Dice, bajó la cifra total de asesinatos, robos y hurtos en todo el país. Y después tomé otro momento de este año. Clarín, 4 de mayo, estadísticas oficiales. Crecen los robos en la provincia y hay más de 100 delitos por hora. Es decir, en ese tiempo, estamos hablando siempre que la estadística llega después. Quiere decir que la que se hizo en 2018 reflejaría más lo del 2017, que fue un año económicamente mejor, y la del 2019 reflejaría más la herencia del 2018. Ahora, en un año, la situación económica llevó a que de un 25% de pobres en la Argentina pasáramos a un 35%. Y yo creo que es más, sospecho que es más. Y es probable que sea, en la actualidad, que sea más. Pero no es pobre, es miseria. Sí, ahora, esto explica en gran medida que estemos frente a un crecimiento de la inseguridad en términos de robos, hurtos y crímenes, o lo desligás una cosa de la otra. No. Estamos justamente
en lo que vos, en la primera afirmación. Es cierto que frente a mayor vulnerabilidad social, mayor porcentaje de lo que se llama delito de contingencia. Es decir, alguien desesperado porque, por ejemplo, tenía una changa de albañil y pasó una semana y no enganchó una changa, los chicos se mueren de hambre, la mujer trabaja por horas si tiene suerte, porque ahora muchas señoras de clase media y clase media baja suspendieron eso de tomar una persona para cooperar en la casa por razones presupuestarias. Y entonces, desesperada o desesperado, van y cometen un robo y caen ya en el primer robo porque además son chambones y no son... pero hay otro tipo de delito que se comete desde adentro de las cárceles y que este gobierno no tiene la más mínima intención de tocar, porque además, como no cree en la socialización, sino es como, digamos, una pincelada, una fachada, que es el reclutamiento de estas vulnerabilidades para el crimen organizado saliendo de la cárcel. Ya que decís eso, te quería hacer una pregunta. Seguramente vos lo habrás visto. Yo vi en estos últimos días la serie, me vi todos los capítulos que pude ver, porque me interesó mucho la serie El Marginal. No sé si vos la tuviste oportunidad de ver. Y la pregunta era, concretamente, ¿no? Para alguien que no conoce las cárceles por dentro y que esto es un espejo bastante duro, ¿refleja una realidad de lo que son nuestras cárceles o es una pintura demasiado estereotipada? Por pasajes refleja exactamente, literalmente la realidad, y por otros pasajes lo que yo siento, por eso la dejé de ver, y además no debería haber una temporada 3, es como mostrar, bueno, así es otra cultura y esto es lo que hay. Porque lo que no se está reflejando ahora, el periodismo está, los canales, y por razones que también se reproduce a sí mismo el fenómeno, uno de los actores que efectivamente estuvo preso y pasó por todo este infierno, le hacen reportajes y él dice que bueno, que justamente la actuación lo sacó de ese mundo y lo reivindicó y le dio la inclusión social. Yo sería cauta. Pepo también parece que el arte lo hubiera sacado y terminó en una situación que lamentablemente yo como psicoanalista soy implacable y voy a decir una cosa que seguramente a muchos le resultará de escozor, dado que yo soy defensora de los derechos humanos, pero soy defensora de los derechos humanos y el derecho humano también a estar enfermo mental es un derecho. Pepo necesita mucho tratamiento psiquiátrico. Digamos que hasta que estuvo en el éxito, entre comillas, el sistema lo mostraba como un modelo de reinserción social. El arte reinsertaba socialmente. Pero ¿por dónde se pone al desnudo que nunca fue reinsertado? Es cuando él dice, yo no conducía, fue uno de los muchachos que murió. O sea, esto de esta cosa del marginal, de no enfrentar la responsabilidad como consecuencia de los actos cometidos, es algo que porque las personas que caen así es que tienen dificultades en internalizar la ley. Esto es algo muy psicológico, muy profundo para charlar mucho tiempo, pero es así, tienen dificultades en interactuar dentro de reglas. Claro, y el Piti Álvarez es otro. El arte no lo salvó de la marginalidad. Uh-huh. Y como ese te diría otro chico que ahora no recuerdo el nombre, pero también estaba en la cumbia villera, y que murió
en forma que nunca se esclareció bien, en un inquilinato en la zona de Congreso, por ahí, que era de 20 y pico de años, un chico que también estaba en la cordillera. Pero si, no, yo quería rumbear por otro lado, digo, si las cárceles son como eso que se ve en el Marginal, las cárceles son reproductoras y potenciadoras del delito de una manera fenomenal. Sí, o sea, desde Elías Neumann a esta parte... Tendríamos menos problemas si no tuviéramos cárceles. Da esa sensación, ¿no? Es que la cárcel, mira, fíjate, tenés todos los países escandinavos, vamos a incluirlos en esto a Finlandia, que no es precisamente propiamente escandinava, pero vamos a incluirla. Y después tenés dentro de Europa del Este un modelo de ultraderecha como es Austria. Y, digamos, otros países pequeños dentro de Europa, como Hungría, por ejemplo. En ambos modelos, uno de socialdemocracia y otro de ultraderecha, están cerrando cárceles. ¿Por qué? Porque comprendieron acabadamente que la cárcel es la última ratio, es el último recurso para poner, digamos, a una persona lejos de la sociedad, porque la dificultad que hay de ser peligroso para sí o para terceros es muy grande. Si no, además de ser muy costoso para el Estado. Muy costoso. Acá alegremente se dice, sí, 50 años, que se pudren en la casa. Pero no se imaginan lo que cuesta por día alojar en la miseria, más ayecta por toda la infraestructura burocrática a un individuo en la cárcel. Entonces es preferible, por ejemplo, salvo que fueran delitos de sangre o delitos de atentado contra la integridad física y sexual de las personas, que es un momento de violencia muy extrema, no podrían cumplir prisión domiciliaria con tobillera, porque la verdad es que se corre riesgo de que esa violencia la ejerza en el mismo entorno intrafamiliar, y además la mayoría sabemos que esos delitos son intrafamiliares, por otra parte, ¿no? Pero bueno, salvo esos, todos los demás deberían ser, la situación de prisión preventiva debería cumplirse con tobillera electrónica que actualmente tienen GPS, no las tobilleras que hay en la provincia de Buenos Aires, las tobilleras que alquilan Garabano a las provincias, entre otras cosas, porque se puede monitorear, yo lo he visto el centro de monitoreo. En tiempo real hasta cuando va al baño. Y claro, si se está 8 minutos sentado en el inodoro, o es parado peinándose en el espejo, o salió, se afeitó, todo se ve en tiempo real. De modo tal que esas tobilleras son fantásticas, ahorraría mucho al Estado, ahorraría violencia. Es más, por las disfunciones que tendría el grupo intrafamiliar, acompañado de un agente especial, entrenado especialmente, podrían ir de parte de la Administración de Justicia a testear cómo está viviendo el grupo familiar y la asistencia que precise psiquiátrica, psicológica, para sostener, porque en el tiempo del proceso judicial también debería ser un tiempo en que se pueda, ir subsanando la socialización, a ver cuáles fueron las causas genuinas. Yo saqué una foto de la escuela ahora de Marcos Paz, muy interesante, que la voy a hacer una gigantografía para el momento en que el observatorio tenga que exponer por el nuevo Código Penal que pretende que se apruebe este gobierno este año, cosa que no creo que pase, pero bueno, va a haber audiencias públicas para mostrarles sinceramente cuál es la capacidad mental de las personas que están privadas de su libertad. La mayoría, el 60%, tendrían que estar en instituciones psiquiátricas por el tiempo necesario para subsanar sus fracturas y no gastar la fortuna que se gasta en supuesta seguridad,
que no es nada más que un imaginario, es retirar y meter detrás de un muro a una persona que empieza a padecer desde el momento que ingresó el robo de las zapatillas, las golpizas de los penitenciarios, la falta de comida, las violaciones, de lo que no se habla, porque en la cultura patriarcal no se habla de las violaciones de los hombres, entre hombres, eso claro. No se habla. Eso no se habla, eso es el mismo silencio de la mafia. Entonces, todo eso, toda esa miseria humana, ¿cómo quieren que salga una persona cuando sale de ahí? O sale tan quebrada que termina suicidándose, o sale tan resentida que termina destrozando lo que tiene en el entorno. Nunca quedan bien. Graciela, se nos fue el tiempo, son 13:55 según esto, y te quería hacer una pregunta también. Creo que está claro que la cárcel no la estamos utilizando como corresponde y no hace al objeto que debiera, que es, bueno, garantizar mayor seguridad para quienes no están presos, y que quienes están presos solo lo estén porque son un peligro para la seguridad de las personas. La pregunta de cajón, pero ahí tenés pocos segundos, es, en las cárceles, por delitos de guante blanco, ¿se ve gente? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Son pocos, y están en Ezeiza y todos sabemos quiénes son. O sea, son muy pocos porque hasta sabemos nombre y apellido. Tal cual. O sea que en general son las para cárceles, los pobres. Son cárceles para pobres. Exactamente, son cárceles para pobres, y lo que es peor, lo que más indigna es que todo el Poder Judicial se ufana, somos todos iguales ante la ley, y no es cierto. Si bien es cierto que todos los defensores oficiales son muy duchos y tienen la capacidad de 5 minutos antes de entrar a una audiencia con el juez, leer el expediente por arriba y saber cómo va a manejar la defensa. La verdad que si yo por alguna razón caería presa, prefiero un defensor oficial. Lo cierto es que hay un montón de herramientas que el defensor oficial no puede usar, aunque tuviera la buena voluntad, porque no le dan los tiempos, porque hay defensores oficiales que tienen 2.500 clientes. Entonces, ¿cómo hace? ¿Sí? Solo el que tiene la capacidad de pagar un defensor privado puede tener una caución real, digamos una fianza y todo ese tipo de cosas que en otro momento hablaremos, que evitaría que caiga en prisión hasta el día del juicio. Bueno, muy bien, hemos escuchado a la licenciada Graciela Dubres, presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones en la Argentina. Nos estamos despidiendo de ella, nos estamos despidiendo de Daniel, hasta mañana. Bueno, hasta también mañana. De nuestro operador, Héctor Didío, y de toda la audiencia que espero nos escuchen mañana a partir de las 12, donde vamos a tener como invitado a Claudio Lozano, a Eduardo Bior y también a Paula Alvarado para hablar sobre la situación de los pueblos originarios. De hecho, nos estamos despidiendo y invitándolos a que se queden aquí en Radio La Luna, AM 1140, a escuchar el próximo programa Amaneceres Turismo con Martín Gutiérrez. Chau, hasta mañana. Hasta mañana.